La importancia de desarrollar procesos lógico-matemáticos en los niños en las primeras edades escolares. Andrea Lorena Quintero, Didáctica del Pensamiento Matemático. Bueno, lo primero que vamos a hablar es qué es ser matemáticamente competente. Con eso se refiere a formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar, formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Así, la expresión en cuestión se vincula a la destreza, eficiencia y eficacia del individuo en el desarrollo de los procesos generales enunciados, el cual se subdivide en los 5 tipos de pensamiento propuestos en los lineamientos curriculares, que son el pensamiento numérico, el espacial, el métrico de medida, el aleatorio, el probabilístico y el variacional. Yo quise pues poner unas definiciones claves como para agregar un poco más acerca del contenido. ¿Cuáles son los contenidos matemáticos? Tienen números, operaciones, álgebra, geometría, medida y análisis de datos y probabilidad. ¿Cuáles son los procesos matemáticos que allí se resuelven? Son la resolución de problemas, razonamiento y demostración, comunicación, conexiones y representación. Las matemáticas que usan los niños en la primera infancia son matemáticas intuitivas y las aprenden en el marco de las experiencias informales. ¿Qué quiere decir? Que todas las situaciones que el niño experimenta durante la primera infancia, el conteo, ver figuras grandes, otras pequeñas, eh, separar por características los juguetes, unos pequeños, otros grandes, por colores, todas estas eh, situaciones ayudan a que el niño vaya aprendiendo poco a poco qué es lo que implican las matemáticas. Ya cuando entra a la escuela, pues ya esos conceptos ya se vuelven un poco más claros. Las principales características de los procesos matemáticos son razonar, argumentar, descubrir, representar, modernizar, comprobar y demostrar. No se trata de formar matemáticos, sino de formar personas que desde la etapa de educación infantil aprendan a usar progresivamente las matemáticas en una variedad de contextos, además del escolar. Eso lo dijo Alcina en el año 2011. ¿Qué estrategias son las más adecuadas para trabajar con los chicos de la primera infancia? Bueno, primero que todo, aplicar continuamente todos los contenidos aprendidos en la vida cotidiana, lo que hablamos de aprendizajes previos, de conocimientos, pues, de situaciones y que ya los niños ya han experimentado, para interpretar las matemáticas en situaciones de la vida, en las que se facilite una mejor comprensión del mundo que les rodea y que a menudo comportan verdaderos problemas de comprensión y de resolución satisfactoria. Deben enseñarse a los niños a mirar el mundo matemáticamente y que esta enseñanza debe empezar desde edades muy tempranas, de 0 a 3 años. Incorporar en forma explícita o implícita el trabajo sistemático de los procesos de pensamiento matemático, obviamente a través del juego lúdico matemático. Bueno, aquí podemos observar diferentes pertinencias, diferentes actividades que se hacen con los niños, situaciones que podemos crear en clase. Están los juegos de bloques para realizar sumas, restas y aprender un poquito sobre cantidades. Están las regletas, está la pizza para aprender sumas. Todas estas actividades Ventagram, para que los niños aprendan acerca de diferentes siluetas que creen con creatividad y pues tengan un poquito de lógica matemática. ¿Cuáles son los principales conocimientos matemáticos en la escuela infantil? ¿Qué queremos que los niños aprendan? Bueno, básicamente lo primero que queremos que los niños aprendan son aquellas cualidades sensoriales. ¿Cuáles son las cualidades sensoriales? Son el análisis, las características físicas de los objetos,
a través de los sentidos, la forma, el tamaño, el color, eh, si uno pesa, si el otro no pesa, todas estas características que los niños pueden percibir a través de sus sentidos, el color, el sabor, y así pues los niños pueden ir clasificando los objetos. Otras son las posiciones y las formas. Este trata del conocimiento y el dominio progresivo de los aspectos del espacio relativos a la posición y a las posibilidades del movimiento. Aquí debajo pues muestramos dos actividades que los niños pueden realizar en el preescolar, donde tienen que organizar por tamaños las fichas para que pues pueda quedar en una torrecita. Si comenzamos desde la pequeña, pues obviamente no va a salir, ¿sí? Entonces aquí es donde los niños aprenden a organizar dependiendo de los tamaños, las formas y la posición. Las cantidades. El conocimiento y comprensión progresiva de cuantificadores elementales. Todos, muchos, pocos y ninguno. Es importante que los niños tengan claridad sobre esas cuatro definiciones. Todos, ¿dónde están todos? Aquí estamos todos. Además, porque eso los ayuda a ubicar en el espacio. Somos muchos, somos poquitos o no hay nadie. Es importante trabajar esas actividades en matemáticas. Y la última sería atributos mesurables, que son las experiencias con objetos en situaciones de manipulación, experimentación, juego libre, entre otros, descubriendo diferentes atributos, tamaño, longitud, capacidad, masa. Acá pues es un poco más profundo, es un poco más complejo para trabajar con los niños, pero creo que sí tiene una ganancia, pues en los ejemplos aplicaban es un frasco de diferentes tamaños y una misma cantidad de líquido, entonces el agregarle a diferentes vasos y pues que los niños descubrieran, dependiendo del líquido, qué tamaño quedaba poquito, en cuál quedaba bastante y así. Aquí vemos una clase de experimentación donde los niños manipulan diferentes tamaños, diferentes texturas, diferentes colores, están jugando pues libremente con diferentes objetos. ¿Qué dificultades encontramos durante la educación matemática en la edad preescolar? Pues primero encontramos problemas de acalculia, discalculia y dificultades relacionadas con los procesos de desarrollo cognitivo. Son algunos de los problemas de aprendizaje matemático más comunes en la primaria. El primer obstáculo es la discalculia, una dificultad de aprendizaje de origen neurológico. Prácticas docentes en las que garantizan el acceso a las principales ideas matemáticas en la escuela infantil. Entender el desarrollo del pensamiento matemático como una parte del desarrollo integral, autonomía e iniciativa personal, habilidades motrices, comunicativas y lingüísticas, habilidades sociales, habilidades metacognitivas, prácticas simbólicas de los niños, proponer actividades que partan de un enfoque globalizado para aprender a ver el mundo matemáticamente. Fases para enseñar matemáticas desde un enfoque globalizado. La fase 1, matematización, fase 2, diálogo previo, fase 3, exploración y fase 4, diálogo posterior. Las referencias: Alsina, Whitepaster, 2016. Muchas gracias.